La próxima ponencia nos la va a dar Beatriz Benítez. Beatriz Benítez es adoptada también y es secretaria de La Voz de los Adoptados. Es abogada y mediadora, especialista en infancia y familia y en búsqueda de orígenes. Desde hace varios años es abogada y mediadora con despacho propio y forma parte del turno de oficio del ICAM. Es mediadora familiar, especialista en menores, en materia de acogimiento y adopción, y colabora como ponente en jornadas formativas. Bienvenida, Beatriz. Hola, Karma, buenas tardes. Buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando desde tantos sitios del mundo. Y te tengo que volver a pedir que mi apellido es Benítez, ¡Ay, con una E delante de la perdona! I. Sí, Benítez, lo siento mucho, siempre te No, lo cambio. no te preocupes. Vengo a hablar de identidad, tengo que reivindicar la mía, Claro. que al fin y al cabo es lo que pone en mi DNI, Beatriz Benítez Pérez. Mi DNI, pues eso, Documento Nacional de Identidad. De eso voy a hablar. Bueno, pues eso, como dice el título de mi ponencia o de mi intervención, no quiero decir ponencia porque de hecho no tengo ni un PowerPoint preparado. He preferido así agotaros con mi presencia de forma que me podáis interrumpir cuando queráis y hacerme las preguntas que consideréis oportunas. Derecho a la identidad y derecho a la intimidad, todo ello en el ámbito de la protección de la infancia. ¿Vale? Derecho a la identidad es un derecho fundamental, derecho a la intimidad es otro derecho fundamental y la protección a la infancia a través del acogimiento y la adopción cubre otro derecho fundamental que es el derecho a vivir en una familia. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de tres derechos fundamentales: identidad, intimidad y derecho a vivir en familia. ¿Cómo se conjugan estos tres derechos? ¿Cómo se acoplan o cómo interfieren los unos con los otros? ¿Vale? Entonces, primera pregunta, ¿qué es la identidad? Lo que dice aquí en mi documento nacional de identidad: Beatriz Benítez Pérez, hija de Emilio de Rosa María, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nacionalidad, ¿no? O sea, este es el documento nacional de identidad de España. Cada país tendrá el suyo. Es decir, en un documento público, pues ya se está hablando de quién soy yo. Soy Beatriz. Mi apellido Benítez Pérez porque soy la hija de mis padres, llevo los apellidos de mis padres, que antes llevaba otros, que fui adoptada nada más nacer. Ya empezamos ahí con el derecho, el conflicto o el choque de derechos entre la identidad y la protección de la infancia, el derecho a vivir en familia, sin darle muchas vueltas. Según el Real, ¿cómo es? El RAE, la Real Academia Española, el diccionario, la identidad es la cualidad de idéntico, el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. La conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma o distinta de las demás. Es decir, la identidad es la respuesta a quién soy yo, quiénes somos nosotros, de dónde vengo, a quién pertenezco, ¿vale? Esa cosa que me hace a mí única por un lado y al mismo tiempo me hace partícipe o que forma parte de un colectivo. Simplificando a lo mío, la identidad son los orígenes, ¿vale? No le voy a dar muchas más vueltas. Pero no solamente es esto, sino que además me viene la pregunta. Creo que todos entendemos lo que es la identidad, pero ¿existe realmente un derecho a la identidad? Derecho como concepto jurídico, como algo que puede ser reclamado frente a un tercero a través de un juzgado, ¿vale? El derecho a la felicidad, está muy bonito decirlo, pero sabemos que no es un derecho como tal. No se puede exigir a nadie que te satisfaga a ti tu felicidad. ¿Y tu identidad? ¿El derecho a la identidad es un derecho como tal?
Bueno, pues como tal, en el ordenamiento jurídico español, y me parece que en ningún ordenamiento jurídico de ningún país existe lo que es el enunciado derecho a la identidad. Sí se habla de los elementos que componen la identidad, ¿vale? El nombre, la nacionalidad. Esto sí que está recogido en un ordenamiento jurídico que no es el del país en el que yo vivo, que es en España, sino que es la Declaración de Derechos del Niño de noviembre del 59 y en la Convención de Derechos del Niño de noviembre del 89, según las cuales el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Muy bonito. Y además, para que esto sea así, dice que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Aquí ya empieza, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Ya estamos dando paso a una posibilidad que los que estamos aquí sabemos cuál es, que es la de criarte sin ser cuidado por tus padres, sino por otros padres, ¿vale? Y además, la Convención de Derechos del Niño añade que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, aquí sí que habla de la palabra identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. ¿Existe el derecho a la identidad? Como derecho, no. La única palabra que habla de identidad es en el artículo 8 de la Convención de Derechos del Niño. Entonces, como concepto, para mí, la identidad es un concepto entre subjetivo y objetivo. Hay elementos objetivos, como son el nombre, la nacionalidad, los apellidos, que son los que determinan la filiación, y hay después elementos subjetivos de quién digo yo que yo soy. Ante la pregunta de ¿tú quién eres?, hay mucha gente que contesta con la profesión. Yo soy fulanita de tal, médico, abogado, pintor. Hay muchas personas que tienen una dificultad para enumerar, bueno, para enunciar quiénes son. Tienen que recurrir a su profesión o al parentesco, que también hemos visto que formaba parte de la identidad, la familia, ¿no? Soy la hija de, soy la madre de, soy la esposa de. ¿Vale? Hay quien recurre a la profesión, hay quien recurre al parentesco y hay quien recurre a algún rasgo. Hay gente que se define a sí mismo como, pone su nombre, soy fulanito, el cojo, porque todo el mundo donde él vive le conoce como el cojo. Hay veces que no se sabe ni siquiera el nombre propio de una persona. Hay gente a la que se le conoce por el mote. Y el mote suele ir asociado a algo así como visible a veces, ¿no? Pues es una cojera, un color de piel, esas cosas. Entonces, dicho todo esto, creo que queda claro que para darle respuesta a la pregunta de quién soy, de dónde vengo y a quién me parezco, pues hace falta una serie de componentes que no todos tenemos desde nuestro origen. Por mucho que en la Convención de Derechos del Niño ponga que todo niño tiene derecho a ser inscrito inmediatamente y tiene derecho a un nombre, ya no a su apellido, ya no a una nacionalidad. Hay personas que llegamos al mundo y no traemos ese derecho incorporado, porque algunos existimos, físicamente existimos, somos un ente, una materia biológica, pero no tenemos una existencia jurídica. O algunos tenemos una y pasado un tiempo, después de un procedimiento judicial, se nos impone otra. Se nos cambia el nombre, se nos cambian los apellidos, se nos cambia incluso el lugar de nacimiento. Y claro, también se nos cambia la nacionalidad. Alguien que ha nacido en China y es adoptado en España, pues deja de ser chino de origen y pasa a ser nacional español, por ejemplo. Así que ya estoy hablando aquí de la identidad adoptiva, ¿vale? Venimos con una biología, con unos rasgos, con unos elementos que dice quiénes somos,
Y además se nos añade una situación jurídica a través de la adopción que nos da una identidad adoptiva. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? A veces fácil y a veces difícil. Hay quien se queda en el ay, 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 pobrecito de mí, lo que no sé de mí mismo, lo que he perdido por el camino, y hay quien hace suya su identidad adoptiva como la única existente. A mí mi padre una vez me dijo, es que al fin y al cabo eres una Benítez. Y yo le di la razón. Dije, sí, soy una Benítez. Pero para mis adentros pensé, y antes era otra cosa. Tenía otro apellido. En mi caso particular, yo casi siempre, los que me conocéis ya hace un tiempo, sabéis que hablo mucho en primera persona, por no decir siempre, y en primera persona respecto a mí y respecto a la experiencia profesional que yo tengo, ¿vale? Yo no hablo por nadie más que no sea yo y la experiencia que tengo. Entonces, para mí personalmente, la adopción y el acogimiento son las medidas de protección de la infancia más estables y de más larga duración. La adopción es permanente. Una vez que te han adoptado, ya eres una persona adoptada para siempre. Mientras que eres acogido, es una medida de protección de la infancia temporal que puede tener un inicio y puede tener un final o puede acabarse con la mayoría de edad. En el caso del acogimiento, no hay un cambio de identidad legal. Se mantiene tu filiación de origen, se mantienen tus apellidos, se mantiene todos tus datos civiles y legales. Cambia la situación familiar y hay ocasiones en las que la persona que ha sido acogida pues termina pidiendo que también cambie su identidad jurídica y que sea adoptado, ¿no? O sea, hay familias acogidas que se convierten en familias adoptivas a petición de la persona que ha llegado, la persona menor de edad que ha llegado a esa familia. Pues bueno, no es lo habitual, pero existe eso. Esta identidad de la que yo estoy hablando, que es la adoptiva, viene a confirmar algo que los que estáis aquí, que sois psicólogos, lo podréis confirmar o desmentir. Me podéis llevar la contraria siempre. Para mí la identidad es una construcción, o sea, no es una definición inamovible, no es que cuando nací se me construyó una identidad y ahí me quedé. No, con el tiempo y las circunstancias se van añadiendo factores a la identidad que van evolucionando y al unísono va evolucionando la identidad de la que yo misma puedo hablar, ¿no? O sea, para mí no es lo mismo estar casada que no estar casada, por ejemplo. No es lo mismo ser soltera que estar casada. No es lo mismo estar casada que estar divorciada. O sea, hay elementos, cambios en el estado civil, en la profesión. Como he dicho antes, hay mucha gente que para presentarse a sí mismo, ante la pregunta de quién eres, contesta con su profesión. Entonces, es algo que se va añadiendo. Son capas y capas que se van añadiendo a la identidad. De forma que la identidad adoptiva que se superpone a la identidad originaria, que es la identidad biológica, desde mi punto de vista, implica un cambio de identidad, o yo prefiero decir que más que un cambio de identidad, porque yo no voy a dejar de ser la Beatriz que era cuando nací o cuando me inscribieron. No dejo de ser esa misma persona, pero sí mi identidad ha evolucionado de una identidad biológica única y exclusivamente a una identidad adoptiva. Para mí es un suma y sigue, ¿vale? Es un añadido. Entonces, para mí la identidad adoptiva es una identidad ampliada y, por lo tanto, un poquito compleja. Una identidad dual, una identidad mixta, una identidad híbrida, una identidad fluida. Bueno, admite calificativos varios que cada uno utilizamos según nos vaya conviniendo, nos haga sentir más cómodo. A mí la que más me gusta de las últimas que he leído es la de identidad híbrida. Está muy de moda esto de los motores híbridos y creo que es bastante descriptivo. Porque la de compleja, que es la que más me gustaba antes, como que tiene un componente negativo, ¿no? Como que lo que es complejo es difícil, es duro, es difícil de desentrañar. Entonces me quedo con lo de híbrido, que al fin y al cabo es lo que soy. Porque vengo de un sitio y soy de otro. O era de un sitio y después soy de otro. La cuestión es que esa es mi experiencia.
pero también me consta que hay experiencias negativas en el sentido de no saber quién soy porque me faltan datos, no saber si soy de aquí o soy de allí. Y bueno, hay conflictos de identidad que no sé si tienen un nombre específico o no, pero que creo que lamentablemente en personas adoptadas son bastante abundantes, ¿no? Esta cosa de quién soy, de dónde vengo, a quién me parezco, y cuando no tienes respuestas y tienes una sensación de vacío, un vacío inmenso que duele y duele y duele, pues bueno, pues ahí nos va. Entonces, esta identidad nuestra, esta identidad mixta, esta identidad compleja, se puede satisfacer y se puede cumplir el derecho a la identidad gracias a que al menos en España, no en todos los países, pero al menos en España, existe el derecho a investigar la paternidad, maternidad y, lamentablemente, que es un derecho fundamental, este sí que está en la Constitución española, en el artículo 39, ¿vale? Ya he dicho que el derecho a la identidad como tal no existe en la Constitución española, pero el derecho a investigar la paternidad y maternidad sí que existe como tal, como derecho fundamental, artículo 39. Pero en España y en muchos otros países puede darse la paradoja de que sea un derecho vacío de contenido. ¿Por qué? Porque por mucho que tengas derecho a investigar la paternidad y la maternidad, si no hay datos en el origen, no los hay. Es que no los hay. ¿Y por qué puede ocurrir que en España y en otros países no haya esos datos? Porque en España, hasta el año 1999, se ha podido dar a luz, han podido parir las mujeres sin dejar sus datos de identificación, sin revelar su identidad, salvaguardando su intimidad. Así que frente al derecho a la construcción de la identidad y de la búsqueda de la paternidad y la maternidad, en España en particular, tenemos el derecho a la intimidad de muchas personas. Muchas personas que dieron a luz sin dejar sus datos. Y eso ha sido una realidad durante mucho, mucho, mucho tiempo. Creo que no me equivoco si digo que en España la mayoría de las personas que somos adoptadas de adopción nacional, nuestras madres no han dejado sus datos en nuestro certificado de nacimiento. Y por mucho que haya una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre del 99 que declaró esto que se conoce como el parto anónimo inconstitucional, repito, si no hay datos, no los hay. O sea, por mucho que me hayan reconocido a mí el derecho, si no existen los datos, me va a dar igual. Y hablo de España porque yo soy de adopción nacional en España y es lo que más trabajo también con mis clientes. Pero es que me consta que en otros países del mundo los archivos están cerrados, aunque existan. Las personas adoptadas no tienen acceso a esos archivos, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ejemplo, al otro lado de los Pirineos, nuestros vecinos del norte, en Francia, siguen existiendo los partos anónimos. Y si no me equivoco, y si alguien lo puede corroborar, en China la poca información que hay de las personas adoptadas, cuando se constituye la adopción, desaparece. Así que, lo dicho, sí, tenemos un bonito derecho a investigar la paternidad, pero si no hay datos nos da lo mismo. Frente a este derecho a la identidad, he planteado el derecho a la intimidad. Y ya lo he señalado, ¿no? Voy a volver a tirar de la Real Academia de la Lengua Española para ver qué se dice que es la intimidad. Entonces, se dice que la intimidad es una amistad íntima. A mí esto de utilizar la misma palabra en la definición me suena un poco mal. Pero es que reitera, dice, zona espiritual íntima y reservada de una persona o un grupo especialmente de una familia. Bueno, no me convence mucho esta definición de la Real Academia Española, así que me voy a la Constitución Española, que curiosamente el derecho a la intimidad sí que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española, en el artículo 18, que dice que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Pero es que no solamente está en la Constitución, es que hay varias leyes que hablan de esto. O sea, la Ley Orgánica 182 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad personal, familiar y a la propia imagen. O sea, una ley entera
para proteger este derecho. Y además tenemos lo que todos estamos familiarizados, creo, que la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99. O sea, que si no era suficiente con una ley orgánica para proteger el derecho a la intimidad, además hay una ley para proteger los datos personales. Y por si fuera poco, en el año 2018 se amplió, se modificó esta ley de protección de los datos de carácter personal y se amplió a los derechos digitales, ¿vale? Así que, bueno, creo que hay una gran diferencia entre la inexistencia como derecho fundamental a la identidad y, sin embargo, hay una extensa protección al derecho a la intimidad. Y díganme ustedes a mí, ¿qué protege el derecho a la intimidad? Para mí, protege la identidad. Oye, es curioso, ¿no? O sea, un derecho fundamental a la intimidad que lo que protege realmente es la identidad. La identidad en el sentido de yo, Beatriz, comparto con los demás lo que yo quiera compartir sobre mí, pero lo que yo no comparta, nadie puede ir a buscar esa información. O sea, yo tengo poca o ninguna vergüenza y me expongo públicamente, a pesar de que a mi familia no le guste, y hablo de mí, de mi familia, de toda mi parentela, de mi familia adoptiva, de mi familia de origen en lo que considero necesario, pero esa soy yo, y lo hago libremente, pero en mi caso particular y en el de Karma y el de todas las personas que estamos aquí adoptadas, nadie puede ir al registro civil a pedir nuestro certificado de nacimiento, solamente nosotros o nuestra familia adoptiva, mientras que somos menores de edad. Qué curioso, ¿no? O sea, los datos de una adopción es información reservada, a la cual solamente tiene acceso la persona involucrada. Así que, bueno, vemos que estamos hablando de derechos fundamentales que están en claro conflicto. Vamos, yo lo veo clarísimo. ¿Y cómo se puede desenredar este choque de derechos fundamentales? Pues aquí tengo que tirar de mi profesión. Vamos, a través de la mediación, señores, a través de la mediación. ¿Y por qué a través de la mediación? Pues porque con la mediación se garantiza, primero, que es un proceso voluntario, y segundo, y más importante para mí y para todas las personas con las que trabajo en este tipo de mediación, que es la confidencialidad. O sea, frente a la intimidad como garantía de derechos, frente a la identidad como necesidad de construcción de la personalidad que están en conflicto, a través de la confidencialidad se pueden satisfacer ambos derechos y que una persona que no sabe de dónde viene pueda saber de dónde viene sin avasallar la intimidad de la persona que la quiere proteger y tener el desarrollo de la personalidad lo más equilibrado y saludable posible. Esto es la teoría, ¿vale? Esto es la teoría, porque la realidad, lamentablemente, suele ser diferente. El papel todo lo aguanta, pero las personas no. Las personas no aguantamos todo. Y en casos en los que he trabajado, pues me he encontrado con madres que no han tenido inconveniente en compartir conmigo parte de su intimidad, me han dado permiso para compartir esa intimidad con sus hijos, pero solo lo que se refería a ellas, a yo misma conmigo misma. No me preguntes por el padre, no me preguntes por otros hijos, y ahí volvemos al bucle de hasta dónde abarca la intimidad. ¿Nos afecta solamente a nosotros como individuos o afecta a nuestra familia? He leído antes que sí, que especialmente afecta a una familia, no solo al individuo. Pero claro, que una madre no quiera compartir información sobre quién es el padre o sobre quiénes son los hermanos, entra otra vez en conflicto directo con la construcción de la identidad de la persona que busca y que necesita saber de dónde viene. Así que son varios los casos que tengo como estos, y bueno, estamos dándole solución, lo he dicho antes, a través de la mediación y de la confidencialidad. Algún caso hemos recibido, y hablo en plural porque cuando yo trabajo en un asunto lo hago propio y entonces ya todo lo hablo en plural.
Entonces, en algún caso hemos recibido amenazas de denuncias. ¿De quién es usted para venir a llamar a mi puerta ahora, 30 o 40 años después? Y además, ¿cómo ha conseguido usted los datos? Pues mire, los he conseguido como los haya conseguido, eso ya no es problema suyo, pero es que estoy en mi derecho de buscar esos datos, de conseguirlos, de tener acceso a la información y si usted me quiere denunciar, pues está usted en su derecho, pero que sepa que no va a ir a ningún sitio. Esta ha sido muy reciente, muy reciente, de hecho, de la semana pasada. Una persona muy ofendida por haber sido encontrada, que se sintió muy amenazada, y esto me hace recordar lo que explicaba antes Gina sobre el miedo, ¿no? Como si nos movemos desde el miedo nos ponemos a la defensiva y en modo atacante, y aquella frase tan horrible de ¿no sabe usted con quién está hablando? ¿Se va a enterar usted? Pues hace poco que casi que yo no la he oído el detective que yo tuve que contratar para un trabajo en particular. Y así nos va. Así que yo tengo una gran pregunta para todo esto, pero no me quiero enrollar más para que me podáis hacer vosotros las preguntas que queráis. La voy a dejar ahí encima de la mesa. Yo me pregunto de qué sirve el derecho a la intimidad si falta parte de la identidad, ¿no? O sea, hemos dicho que el derecho a la intimidad protege el derecho a la identidad, de forma que se comparta solamente parte de lo que tú quieras compartir sobre ti mismo, pero cuando no tienes tu identidad completa, porque eres una persona adoptada, una persona acogida, una persona a la que se le ha cambiado en todo o en parte la identidad legal, una persona a la que le falta algo, alguna parte de su identidad original, ¿de qué sirve el derecho a la intimidad? Y me quiero despedir con esta pregunta para que, como dice mi amiga Fla, que supongo que estará por aquí, para que os haga ruido y para que os quedéis pensando y reflexionando sobre la desigualdad, ¿no?, entre la protección del derecho a la intimidad y, sin embargo, la inexistencia del derecho a la identidad. Así que así estamos, así nos va y aquí seguiremos trabajando lo más y mejor posible para que quien lo necesite pueda completar su identidad sin perjudicar la intimidad de otra persona, gracias a la confidencialidad de la mediación. Hola, Beatriz. Ha sido un placer. Escucha, tenemos varias preguntas, ¿vale? Dice una pregunta, ¿por qué utilizan el término adoptada si es una situación o una vivencia y no define la identidad del sujeto, niño o adulto, que en algún momento fue adoptado? Esta no sé quién la hace, pero me suena. Se llama Liliana quien la hace. Vale, pues pero me suena mucho la pregunta, me la han hecho muchas veces. Yo personalmente digo que soy una persona adoptada, pero de la misma manera soy una persona, queda mal decirlo, pero soy una persona parida. Entonces vamos a cambiar parida por biológica. Primero soy persona. Soy parida por mi madre biológica, es decir, soy una persona biológica. Pero es que acto seguido soy adoptada por mis padres y sigo siendo persona. Y sigo siendo hija. No desaparece mi condición de biológica para convertirme en adoptada, pero es que una vez que soy una cosa, ya no dejo de serla. Soy siempre biológica y siempre soy adoptada. Los que me adoptaron en el pasado fueron mis padres. Ellos sí que hicieron un único acto. Mi madre me parió solamente una vez y mis padres me adoptaron solamente una vez. Y a partir de entonces soy biológica para una y adoptiva para los otros. Y yo soy biológica y adoptada. No dejo de ser adoptada. Hasta que me muera, seguiré siendo adoptada. Lo que pasa que no es mi identidad. No me define el hecho de ser adoptada. Primero soy persona, que además soy biológica, que además soy adoptada, que además tengo una profesión, que además soy madre de 3 hijos. O sea, es un suma y sigue, lo he dicho antes, la identidad se va construyendo, es una construcción, es una evolución, no es estática. No me quedé en ser adoptada cuando me adoptaron mis padres, no, empecé a ser adoptada cuando me adoptaron mis padres y lo sigo siendo siempre. Dejé de ser casada cuando me divorcié de mi exmarido, pero como después me volví a casar, un tiempo fui divorciada, pero como me volví a casar, pues volví a empezar a ser una persona casada y lo sigo siendo.
Y mientras que sea casada, pues lo seguiré siendo. Cuando se muera mi marido, pasaré a ser viuda, y si me divorcio de él, pues pasaré a ser otra vez divorciada. Pero es evolutivo. O sea, pero mientras que estoy en esa situación, es lo que soy. Gracias. Mira, aquí una persona nos dice, a mí me cambiaron incluso la fecha de nacimiento. Lo que pone mi DNI no es la fecha, al parecer. Claro. ¿Vale? Y tenemos una pregunta que dice, como hija adoptiva, ¿cómo ves a tus padres adoptivos? Como lo que son, como mis padres. No sé quién, alguien lo ha dicho antes, creo que lo has dicho tú, Karma, y creo que también lo ha dicho Gina. Yo tengo una madre biológica o de nacimiento, un progenitor que no sabe que existo, un padre con el que convivo todavía y una madre que falleció hoy hace precisamente un año. O sea, yo soy todo, soy la hija de esas 4 personas, soy la hija de mis padres biológicos, incluso el que no sabe que existo, y soy la hija de mis padres. Y ellos son mis padres biológicos y mis padres adoptivos. Confluye, lo he dicho antes, una persona adoptada tiene una identidad compleja, una identidad dual, una identidad mixta. Complicada, sí. Única, también. Mis padres son mis padres y todos son mis padres. Muchas gracias, Beatriz. Se nos acaba el tiempo y la verdad es que ha sido un placer escucharte, ¿no? Y tener diferentes visiones que en el fondo, si he de ser sincera, casi todos enfocamos, ¿no?, en el mismo punto, sobre todo cuando lo hemos vivido. Muchísimas gracias por tu aportación. Gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Gracias.